Bienvenidos a esta serie de videos tutoriales de la programación orientada a objetos con Java. Hablando de objetos y propiedades, debemos considerarlos como elementos que se originan de la clase. Los objetos son estos elementos. Y como decíamos, las clases son unos moldes de los cuales podemos fabricar objetos, y estos poseerán las propiedades y métodos que fueron definidos por su clase. Entonces, para acceder a las propiedades de un objeto se utiliza la sintaxis objeto.propiedad. Si tenemos un círculo de la clase miCírculo, entonces el objeto miCírculo podemos acceder a la propiedad radio de este círculo. Y los métodos se usan en la misma forma que las propiedades, tomando en cuenta que el método necesitaría argumentos de entrada que se pasan dentro del paréntesis. Estos serían los datos para que el método pueda funcionar correctamente. En el caso de la programación orientada a objetos, también debemos considerar la herencia y su importancia como un mecanismo para crear clases basadas en otras. Estas clases descienden de sus clases padre o de sus clases primarias. Por ejemplo, una clase vehículo puede contener métodos para mover, parar, acelerar y frenar. Y esta clase podrá heredar para los coches, ya que entonces los coches poseen acciones para moverse, pararse, acelerarse y frenarse, y lo heredarían de la clase padre vehículo. En los objetos que se crean con clases Java, primero necesitamos definir la clase para luego poder utilizar los objetos. Entonces esto se hace por lo general en dos pasos. Primero la declaración y luego la creación. Declarar consiste entonces en indicar que se va a utilizar un objeto de una clase determinada. Por ejemplo, crearemos un objeto rueda dentada de la clase rueda, que previamente esta clase fue definida anteriormente. Entonces el objeto rueda dentada supone que la clase rueda fue previamente definida. Después de esto podemos usar el objeto rueda dentada a través del operador new. Esto reserva memoria que se necesita para hacer uso de este objeto y se inicializa mediante su constructor. Entonces necesitamos palabras para anteceder la declaración de clase, método, propiedades, entre otras. Para ello podemos usar la palabra pública, protegida o privada. También se puede dejar sin opción y podemos utilizar el modificador friendly. Estos determinan el alcance de la visibilidad del elemento al que se refieren. Si es para un método, este solo será visible para las clases que lo usan, en el caso de private o privado. Si necesitamos que sean heredados, pero dentro de las clases del mismo paquete, usamos protegido. Y si queremos que sean para cualquiera, usamos el método público, el acceso de visibilización pública. Observamos en la tabla cómo es que sucede la aplicación del especificador de acceso. Privado es solo para la misma clase. El friendly, que sería amistoso, está dentro de la misma clase, subclase del mismo paquete y clases no subclases que están en el mismo paquete. Esto lo veremos en otros videos. Cuando está protegido,
estará dentro de la misma clase su visibilidad, en subclases en el mismo paquete y en subclase en otro paquete. Finalmente, el público es visible en todas las zonas. Ahora crearemos clases en Java. Al definir los datos de una clase debemos indicar el tipo de la propiedad, es decir, cadena, entero, doble, arreglo de enteros, y su acceso, si es público, privado, etc. Para ello, nuestro código podría ser una persona que es clase, la clase persona, y ella tiene sus atributos nombre, contraseña y dirección. Observamos que el nombre es una cadena pública. Todas las personas conocen nombres de otras personas. Para llamar a una persona la llamamos por su nombre. Pero si esta persona usa contraseñas, solo esa contraseña es conocida por ella. Y podemos también saber que una persona tiene una dirección domiciliar o de trabajo, pero solo las personas cercanas a su núcleo familiar o sus amistades pueden acceder a la información de dónde vive. Es decir, este atributo dirección es de tipo cadena, pero solamente es conocido por clases a las que se le permiten porque son descendientes de ella. Por ejemplo, un auto se sabe que tiene 4 ruedas. Lo podemos inicializar ya con la visibilidad y el valor del atributo. Ahora los métodos llamarán a operaciones de uno o más objetos. Es decir, pasarán o llamarán a través del envío de mensajes, control de programas y mantendrán la secuencia hasta que finalice el método o haga uso de un return. Para ello podemos trabajar pasándole datos en forma de argumentos o en forma de parámetros separados por coma. Por ejemplo, un balón puede rebotar o un coche puede acelerar a una velocidad de 10 km por hora, por ejemplo. Una ficha de un juego puede comer a otra que esté en la posición 16 pasándola como argumento. O una partida de un juego se puede empezar en una hora determinada. Entonces, los métodos de la clase están dentro de ella. Hay que indicar cómo se va a acceder mediante el modificador público, privado, protegido o ninguno, lo cual dará acceso a sus variables y a la propia clase, y el tipo de dato nos indicará el valor que devuelve, porque estos métodos son como funciones que devuelven o no valores. Pueden ser entero, texto, valor lógico, y esto se usa a través del comando return. Si no devuelve, pues en este caso no estará esta instrucción. Y finalmente hay que tener en cuenta que necesitamos datos para realizar operaciones, los cuales van entre paréntesis y se llaman argumentos. Estos métodos necesitan estos argumentos para poder ser utilizados en el caso que lo requieran. Por ejemplo, un vehículo que pertenece a una clase pública deberá hacer uso de este modelo de clase, y todo vehículo construido o creado a partir de la clase vehículo tendrá ruedas, tendrá velocidad, tendrá un nombre y un comportamiento que vendría dado por el método acelerar a la cantidad mayor o más la velocidad anterior más el nuevo valor que se le pase como parámetro. Otro método que podríamos ver dentro del vehículo sería disminuir la velocidad,
que corresponde a ejecutar el método frenar, pasándole una cantidad de frenado donde ese valor corresponderá a la resta que se le debe hacer a la velocidad y luego reasignarla a la velocidad que posee el vehículo. También se le puede preguntar las velocidades con la palabra reservada return para que sea devuelta. Y nuevamente encontramos el método main, el cual llamará al constructor de la clase creando un nuevo objeto llamado mi coche de la clase vehículo. Ese nuevo objeto creado llamado mi coche iniciará su aceleración a 20 kilómetros por segundo, podrá frenar a 15 metros por segundo y saldrá en pantalla la velocidad llamando al método obtener velocidad del nuevo objeto recién creado. Así podemos ver que los métodos acelerar, frenar son void porque no devuelven valor, no tienen la sentencia return. En cambio, obtener velocidad es de tipo doble y resulta que devuelve a través de return, pudiendo salir escrito en pantalla. Algo nuevo en Java, a diferencia de otros lenguajes, es la escritura de los comentarios en la documentación, y esto saldrá como parámetros en la variable @param, y esto es devuelto en return. Ejemplos de pasos de argumentos por valor y por referencia se pueden ver en una clase matemática. Encontramos que matemática es una clase pública, no se pone el acento matemática por cuestiones ortográficas, pero se sugiere no ponerlo. Entonces, la matemática contiene un método para calcular el factorial recibiendo un entero, y el factorial podrá devolver un valor de tipo doble que seguirá siendo entero pero de mayor rango. Entonces ese factorial se devuelve en el resultado dentro de una ciclo for que se es decrementado, y la multiplicación se va efectuando con el cálculo del resultado multiplicándolo por dicho valor de n. Es decir, es una función recursiva llamando al factorial y a la variable resultado dentro de un ciclo hasta llegar al valor de n. Esta clase matemática contiene un método main que construye una nueva matemática llamada M1, la cual podrá resolver el factorial de 25 llamando al método y pasándole como argumento un entero 25 que es recibido y asignado a la variable x de tipo doble, pues así está definido en el método factorial de la clase matemática. Este valor 25 requiere el método factorial, es quien lo pide y va a devolver el resultado. El código se ejecuta con 25, es copiado la variable n, como decíamos, y esta se encarga de almacenar y utilizar este valor. Por ejemplo, retomando lo anterior, 25 es un argumento para el método factorial, y esto devolverá un resultado que será el factorial de 25 por 24 por 23 por 22 hasta llegar a n, 1, y es copiado a la variable n encargada de almacenar su valor, y estos valores podrán ser por valor si se recibe una copia. Entonces, en una clase prueba tendríamos el método 1 que no devuelve valor, es de acceso público y necesita un entero. Ese entero pierde su valor y la variable entera tiene asignado 8.
Pero como en el ejemplo anterior sabemos que el acceso de la variable está dentro de las llaves, si usamos un método deberemos tomar en cuenta ese criterio para que a la hora de pasar un valor al método tenga el acceso, ya que el método main asigna x de tipo entero con el valor de 24 y esto es la que tiene acceso dentro de las llaves del método main. Por eso escribe 24 y no 18 la salida en pantalla. Esto sería un ejemplo de paso de parámetros por valor. Como decimos, x se pasa como argumento para el método 1 y ahí la variable ya tiene una copia y esa copia vale 18. Sin embargo, nuestra variable x no queda afectada por dicha asignación. Ahora, si necesitamos hacer el ajuste, veremos la diferencia utilizando argumentos por referencia. En este caso, ya al utilizar x como una variable tipo entero en un arreglo, sabremos que vale 24, pero al llamar al método del constructor, llamar al método de la clase prueba, utilizando x como argumento del método, ahora sí, la salida en pantalla mostrará el valor de la variable que contiene y que está en el método 1. Aquí la variable está afectada por la asignación entero 0. Esto es porque no recibe valor, sino la referencia está ubicada físicamente en un espacio de memoria. Para esto los tipos básicos pueden ser entero, doble, cadena de carácter o carácter, booleano, flotante y bytes. Estos pueden pasarse por valor, además de objetos y arreglos que estos sí se pasan por referencia. También consideremos cómo se devolverán estos valores a través de las salidas de los métodos. En todos los casos, return realiza dicha labor. En el caso de que sea un arreglo y objetos, devolverá la referencia a estos arreglos u objetos. Ejemplo, una fábrica de arreglos necesita devolver 1, 2 hasta el 5 porque se utiliza el llamado a través de pasos por valor o por referencia según el caso. Igual que en otros lenguajes tenemos la palabra reservada this para hacer referencia al propio objeto en el que estamos. Por ejemplo, un punto de la clase punto tiene una posición en X y otra en Y. Para crear un punto le pasamos sus dos posiciones en el plano cartesiano y luego podemos hacer referencia a este objeto punto y le invocamos el acceso a los atributos de la posición en X y en Y. Un ejemplo de punto, la clase que se llama punto necesita sumar coordenadas de otro punto a través de un método suma que recibe los argumentos del punto 2 y así podemos acceder al objeto punto 2 y su atributo en la posición X y luego su atributo en la posición Y. Estos son asignados a las variables de la posición X y Y de la clase punto. Luego la función llamada dobla duplica el valor de las coordenadas como son pasados por referencia. También tenemos la sobrecarga de los métodos en la programación orientada a objetos, lo que sería el polimorfismo, es decir, utilizando la combinación de métodos con
el mismo nombre pero con diferentes argumentos. Eso nos dan variantes del mismo método. Y ya que Java admite la sobrecarga, podemos hacer uso de ambos conceptos, sobrecarga y polimorfismo. Por ejemplo, una clase matemática tiene que se pueden sumar valores de tipo doble, valores de tipo arreglo, entre otros. Además podemos sumar dos valores, podemos sumar tres valores. Para el primer caso, el método se llama igual, se diferencia porque recibe dos argumentos, el otro método suma recibe 3. El otro método suma recibe un arreglo. Y luego a continuación la correspondiente operación de dicho método. Se observa bien que la clase matemática entonces tiene 3 versiones del método, cada una con sus variantes. Así, el código puede utilizar cualquiera de los 3 según convenga y según el criterio de coincidencia con los parámetros. Por ejemplo, en una clase círculo que calcule el perímetro, podemos hacer uso del radio para diferentes métodos. Tenemos que la clase círculo de tipo público contiene una variable radio y eso se necesita para leer el radio y asignarlo. También podemos utilizarlo para calcular el perímetro y para calcular el área. Ahora pasamos a los métodos constructores de una clase. Este método constructor es un método especial que se llama igual que el nombre de la clase y es llamado de forma automática. Su principal misión es construir, es decir, reservar memoria para todos los miembros de la clase, es decir, para sus variables. Al crear un objeto en Java, entonces, automáticamente asigna memoria, inicializa los atributos y llama al constructor. Este constructor automáticamente usará la palabra reservada new. Y esto es un método con el mismo nombre de la clase, como decíamos. Así que basta definir un método que tenga el mismo nombre para llamarlo con el constructor. Entonces, como Java tiene algunas características, podemos observar que debe ser el mismo nombre de la clase. Puede haber varios constructores con el mismo nombre, pero con distinta cantidad o tipos de argumento, que se conoce también con la sobrecarga y polimorfismos. Estos constructores no se heredan y no pueden devolver valores. El constructor debería ser público para que pueda ser invocado desde cualquier parte. Y el primer método que se ejecuta será dicho constructor de forma automática. Por defecto entonces se creará uno automáticamente y este no lleva parámetros. Y los objetos con estos atributos van a ser inicializados de forma predeterminada por el sistema. Entonces se le llama constructor no argumentos porque no recibe argumentos o parámetros. Un ejemplo para una clase ficha que tiene un método privado y un constructor igual. Entonces, otros dos métodos, uno para avanzar y otro para saber la casilla actual. Para una clase app podemos encontrar el llamado al constructor Otro ejemplo de la clase ficha podemos observarla con parámetros
para indicar que se está creando una nueva ficha 6. ¿Sí? En otra clase supongamos cómo se llama a sus métodos, que son un constructor sin parámetro y un constructor con parámetro. Para una clase datos tenemos sus atributos y luego sus métodos. También existen métodos y propiedades genéricos que se visualizan con static para crear objetos de esta forma. Entonces el método sin definir objetos corresponderá al uso de la palabra reservada static. Por ejemplo, una calculadora que es de tipo estático, su método público para calcular el factorial. Así, cuando llamamos a la calculadora, podemos observar que le podemos pasar como argumento a nuestro método un valor que recibirá como entrada y corresponde al parámetro o atributo n. Entonces, crear un objeto con new almacena esto en memoria, con propiedades normales que gastan la memoria, etc. Por ello, podemos utilizar métodos dinámicos y podemos utilizar la destrucción de objetos junto con la recolección de basura y otras gestiones. Podemos forzar entonces la eliminación de los objetos asignándole un valor null, pero no es lo mismo que eliminarlo con C++, por ejemplo. Invocando entonces el recolector de basura, tendremos un método llamado systemgc, lo cual trabaja en cuanto es invocado. Por ejemplo, para calcular los números primos del 1 al 1000 con una función pública que es la clase pública, tenemos el método principal llamar al método y a través de un ciclo se calcula los números primos. Gracias por la atención prestada a este video. Continuaremos la programación orientada a objetos en el lenguaje Java en las próximas ediciones.